valores, tradiciones y creencias. De esta forma, el respeto y la salvaguarda de la cultura es parte del entramado de protección de los derechos humanos. Afirma la citada organización que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Por este motivo, los países que han alcanzado un mayor grado de desarrollo han basado su desarrollo en los denominados baluartes de la paz, a saber, la educación, la ciencia y la cultura. Diferentes instrumentos internacionales obligan a los estados parte, entre ellos México, a instrumentar políticas en materia de cultura. Ejemplo de lo anterior es la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Los estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo. Otros importantes tratados internacionales también obligan al Estado Nacional Mexicano a llevarlas a cabo. Muestra de ello son lo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Convención para la Salvaguardar del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, conocidos comúnmente como el Pacto Roerich. La cultura, entonces, forma parte de un proceso en la vida, en una etapa de la sociedad en la que los hombres de aquella se sienten partícipes y, por tanto, identificados con ciertas relaciones humanas, con su gastronomía, con su música, baile, edificaciones y con innumerables producciones que lo hacen sentir integrado dentro de la sociedad. Los elementos identitarios de los mexicanos son múltiples y abarcan un sinnúmero de valores tangibles e intangibles, o lo que es lo mismo, materiales e inmateriales, costumbres, gastronomía, relaciones familiares, manifestaciones artísticas, solo por mencionar unos cuantos aspectos. La antropóloga e investigadora Lourdes Arizpe destaca la fortaleza cultural de nuestro país y sus diversas transformaciones desde los orígenes hasta la actual globalización. En un gran número de países del mundo, la cultura y la identidad de los mexicanos es reconocida por su originalidad. Lo que marca en especial la cultura de México es que a lo largo del siglo XX, la mexicanidad como voluntad colectiva nacional forma parte de la combinatoria tanto del nacionalismo como del cosmopolitismo. Al respecto, nuestro país se integra con una gran diversidad cultural que no se debe dejar de lado, puesto que ya el Estado mexicano realizó reconocimientos sobre la diversidad cultural de los grupos étnicos en la Carta Magna, puesto que si la cultura otorga identidad a las personas, ya sea en una entidad federativa o en todo un país, es bastante claro que se deben generar políticas que tengan por objeto la difusión y extensión de la cultura en general, para que ésta llegue a todos los rincones de la nación mexicana. Indudablemente que la historia de Zacatecas contiene una riqueza cultural de gran envergadura. No obstante, en la época actual y en el presente también se generan elementos de preciada y notable cultura, ya sea en las relaciones humanas, en la gastronomía, en las costumbres, así como en la parte creativa individual de las personas. Todos esos elementos dignos de su difusión y de reconocimiento, todo ello nos da sentido de pertenencia. En congruencia con lo antes manifestado, nos sumamos a los esfuerzos que en esta materia realiza el Gobierno federal y por ello proponemos la presente iniciativa de Ley de Cultura del Estado de Zacatecas, en la cual se armonizan las políticas establecidas en dicha norma. En este proyecto se plantea además
que sea esta la que rija al Instituto Zacatecano de Cultura, estableciendo atribuciones acordes a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, buscando que se aprovechen las innovaciones tecnológicas de manera que la cultura tenga la posibilidad de llegar a los lugares más lejanos del territorio estatal. En abril del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se estableció el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, y se facultó al Honorable Congreso de la Unión a expedir las leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados y los municipios coordinarán sus acciones en materia de cultura, con la participación de los sectores social y privado. En ejercicio de la referida potestad del Congreso General de la Nación, en un suceso cultural sin precedentes, aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017, y cuyo objeto consiste en regular el derecho a la cultura que tienen todas las personas en los términos de los artículos 4 y 73, fracción 29-ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover y proteger el ejercicio de los derechos culturales y establecer las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en este rubro. Asimismo, de conformidad con el artículo 4 del ordenamiento invocado, la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional, para lo cual celebrará los acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. De igual manera, en el diverso 10 se estipula que los servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos culturales, en armonía con lo antes expuesto en la precitada Ley General de Cultura. También se le otorgan atribuciones a los 3 órdenes de gobierno para promover acciones, entre otras, a procurar la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes, la realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas, el aprovechamiento de la infraestructura cultural con espacios y servicios adecuados, sobre la cohesión social, la paz y la convivencia de los habitantes, ya en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se dispuso que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se incluirá la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, derechos humanos y culturales, es decir, esta última como pilar para lograr una verdadera prevención del delito. En esa misma sintonía, se obliga a los 3 órbitas de gobierno a desarrollar acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento, así como el resguardo y salvaguardia del mismo. En general, en el cuerpo normativo que nos ocupa se da una amplia participación a las entidades federativas y los municipios en la promoción de la cultura. Para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Alusión, se contemplaron los mecanismos de coordinación de acciones, los cuales en términos generales consisten en establecer las acciones y objetivos de los programas de las instituciones culturales, impulsar el estudio, protección, preservación y administración del patrimonio cultural inmaterial de las entidades federativas y los municipios. De ello, se infiere que la participación de las entidades federativas y los municipios en la implementación de la Política Nacional de Cultura será trascendental para que se cumpla con lo postulado
contenidos en el artículo 4 constitucional. En esa virtud, es ineludible que los estados y municipios armonicen su marco jurídico, a efecto de que puedan cumplir oportunamente en su encomienda. Bajo esa perspectiva, se propone la presente iniciativa de Ley de Cultura del Estado, la cual se encuentra alineada a lo estipulado en la supracitada Ley General de Cultura y con ello se facilite la instrumentación de dichas políticas. Para tal efecto, se plantea abrogar la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y sus municipios de Zacatecas, promulgada en agosto del 2003, y la ley que crea el Instituto de Cultura de Zacatecas, emitida en diciembre de 1986, las cuales, por obvias razones, no están armonizadas con el ordenamiento nacional de reciente aprobación. Sobre este último de los ordenamientos legales señalados, cabe destacar que por la fecha de promulgación, un cúmulo importante de facultades que de facto desarrolla el Instituto Zacatecano de Cultura no se encuentran previstas en el mismo, con lo cual ahora contará con mayores atribuciones, mismas que en lo general estarán armonizadas con la nueva Ley General de Cultura, con la cual alcanzaremos una mejor coordinación con la Federación, con la consecuente gestión de recursos. Segundo, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 18 de diciembre del año 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo 10º a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y municipios de Zacatecas, presentada por la diputada Alma Gloria Dávila Luébano. Tercero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 25 de junio del año 2019, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo 9 bis a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y municipio de Zacatecas, presentada por la diputada Alma Gloria Dávila Luébano. Cuarto, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 15 de septiembre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se expide la ley que crea el Coro del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada M.A. Navidad de Jesús Rayas Ochoa. Quinto, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 25 de septiembre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa de decreto por la que se expide la ley que crea a la Orquesta Sinfónica del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada M.A. Navidad de Jesús Rayas Ochoa. Sexto, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 13 de octubre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley que crea el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, presentada por el gobernador del Estado Alejandro Tello Cristerna. Materia de la iniciativa: expedir la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios. Valoración de la iniciativa: con fundamento en el dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión ha determinado acumular las iniciativas, dado que comparten elementos y objeto. En consecuencia, se acuerda discutir y presentar un solo dictamen ante el Pleno de este Poder Legislativo. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 132, 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Cultura e instituciones. La cultura conlleva una gran fuerza e impacto porque ayuda a crear individuos con espíritu crítico y capacidad para desarrollar su conciencia individual y social, mediante el cultivo de la inteligencia y del despliegue de sus facultades creativas. Es decir, no solo implica la simple adquisición de conocimientos, sino la conformación de una estructura de valores cívicos y una herramienta implacable para construir ciudadanía y fortalecer el compromiso de cada individuo en sociedad. Asimismo, el derecho a la cultura forma parte de la llamada tercera generación de derechos, de la cual se desprenden los derechos de los pueblos y cuyo objeto radica en promover e incentivar el progreso social para elevar el nivel de vida de todas las sociedades, haciendo valederos de sus derechos a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación, a un ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad,
a una alimentación adecuada y a la educación, entre otros que permitan una vida digna a cada persona. De esta forma, a partir del reconocimiento de los derechos civiles y políticos, siguió el de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta proclamar y reconocer en fechas recientes, tanto en los tratados internacionales como en los textos constitucionales, los mencionados derechos de tercera generación. La nueva normatividad en materia cultural. A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y